En primer lugar, buenas tardes a todos y sed bienvenidos a los que habéis venido a participar de esta reunión de Pastoral de la Salud y a escuchar esta charla en la que hablaremos de la enfermedad como manifestación de la providencia de Dios, que también hemos de saber ver así desde el lado positivo, de la humildad con la que debemos acogerla y del sentido de la realidad que las dolencias humanas nos presentan. Comenzaremos con la lectura de un fragmento del Salmo 38 que nos servirá de introducción y de pista de reflexión. Dice así: Señor, no me reprendas con dureza ni me castigues indignado, que tus dardos se han clavado en mí y tu mano ha caído sobre mí. No me queda nada sano en el cuerpo a causa de tu indignación. No hay quietud para mis huesos a causa de mi pecado. Las culpas gravitan sobre mí como una carga pesada. Me pesan más de lo que resisto. Las heridas se me vuelven infectas y ulcerosas a causa de mi locura. Estoy deshecho y totalmente abatido. Todo el día voy triste. Una fiebre ardiente me quema las entrañas y no queda nada sano en mi cuerpo. Estoy abatido y sin fuerzas, el corazón me hace estallar en gemidos. Señor, mis deseos están ante ti y no se te ocultan mis gemidos. Mi corazón palpita, me abandonan las fuerzas y hasta la luz de mis ojos se apaga. Amigos y compañeros se alejan de mis llagas y mis parientes se mantienen a distancia. No me abandones, Señor Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a auxiliarme, Señor, Salvador mío. Bien, un primer punto en esta charla es ver que la enfermedad nos hace ser conscientes de nuestra realidad y pone las cosas en el lugar que les corresponden. Y nos ayudan también, pues, al ver la realidad, a relativizar muchas cosas a las que habíamos dado demasiada importancia y quizás eran muy secundarias. Al estar enfermo, el salmista se da cuenta de su situación desdichada en la que siente el peso del dolor. Dice: estoy deshecho y totalmente abatido, todo el día voy triste, una fiebre ardiente me quema las entrañas y no queda nada sano en mi cuerpo. Estoy abatido y sin fuerzas, el corazón me hace estallar en gemidos. Y desde esta experiencia clama a Dios. Al darnos cuenta de nuestra limitación y vernos tan impotentes, las mismas circunstancias nos invitan a levantar los ojos al cielo e invocar la ayuda de Dios, que es el único que puede darnos la salud, ya que Él es el autor de la vida, es también el que puede dar la salud. Ante la enfermedad, ¿hemos de tener una actitud resignada o combativa? Esta es una buena pregunta. Jesús luchó contra la enfermedad. Este es un punto que hemos de tener en cuenta. Y los cristianos debemos hacer lo mismo, pues Dios quiere que el hombre viva en un estado de equilibrio. Dios lo que quiere para el ser humano es la vida y la salud. Ahora bien, para luchar contra la enfermedad, el primer paso es aceptar la realidad tal como es y ver humildemente nuestras limitaciones. Solamente a partir de aquí podremos ver cuál ha de ser la estrategia y el método a seguir para superarla. Claro, necesariamente un enfermo, para poderse curar, ha de reconocer que está enfermo. Si no lo reconoce, pues no empezará el camino de curación. Aceptación no significa resignación, y mucho menos fatalismo, pensar que no hay nada que hacer. La historia de la humanidad se puede contemplar y estudiar desde muchas perspectivas, y una de ellas, creo que muy importante, es la perspectiva de la lucha contra la enfermedad y del trabajo por el restablecimiento de la salud. Así, por ejemplo, pues se puede hablar de una historia de la medicina, que sería también una historia del camino hacia la recuperación de la salud.
Hipócrates definía la salud como un estado de equilibrio. La enfermedad nos ayuda también a saber dar el valor auténtico que tiene cada cosa y cada aspecto de nuestra vida, mostrándonos que muchas veces damos demasiada importancia a cosas que son secundarias y pasamos por alto lo que realmente tiene un gran valor. La enfermedad nos ayuda a ver a qué estamos dedicando nuestra vida y si nuestra existencia está bien encaminada. Al abrir paso a la sinceridad, la enfermedad hace que también seamos más humildes. ¿Y cuántas personas, pues a lo mejor, a partir de que se han puesto enfermas, han descubierto lo mucho que sus familiares y amigos les amaban y han estado por ellos? O quizás alguien de nuestra familia que se ha puesto enfermo, pues hasta entonces no nos habíamos dado cuenta, ¿no?, de lo mucho que nos necesitaba y de lo que valoraba nuestra compañía. En fin, hay muchas cosas así. O por ejemplo, hemos estado muy obsesionados por el tener el coche último modelo o tal bien material o ir de vacaciones a no sé dónde, y en cambio cuando estamos enfermos nos damos cuenta que lo más importante es la salud. Bien, ese es un primer paso. Después, un segundo punto para profundizar es ver la relación de la enfermedad y el mal, ver la enfermedad dentro del ámbito del misterio del mal. Dice el salmista dirigiéndose a Dios: Señor, no me reprendas con dureza, ni me castigues indignado, que tus dardos se han clavado en mí y tu mano ha caído sobre mí. No me queda nada sano en el cuerpo a causa de tu indignación, no hay quietud para mis huesos a causa de mi pecado. Las culpas gravitan sobre mí como una carga pesada, me pesan más de lo que resisto. Hace pocos días, en la celebración de la Eucaristía de entre semana, leíamos como primera lectura pues los libros de los Macabeos, fragmentos de los 2 libros de los Macabeos. Y en uno de ellos, en el primer libro, habla cuando Antíoco IV Epífanes, que pensaba que era un rey sumamente poderoso, cae enfermo después de recibir unas malas noticias sobre las derrotas de su tropa y del disgusto, cae enfermo y llega a estar ya enfermo de muerte. Reflexiona en su lecho y busca la razón de la enfermedad que le consume. Y dice: el sueño ha huido de mis ojos, la inquietud me oprime el corazón. Al principio me preguntaba ¿por qué habré llegado a tanta aflicción y me asalta esta terrible agitación a mí, que en la plenitud de mi poder he sido dichoso y amado de todos? Pero ahora recuerdo los males que hice en Jerusalén cuando me llevé todos los utensilios de plata y de oro que había allí y mandé exterminar a todos los habitantes de Judea sin ningún motivo. Reconozco que por esa causa me han venido estas calamidades. Aquí me tenéis muriendo de terrible tristeza en un país extranjero. Hemos de decir que la enfermedad forma parte del misterio del mal. Lo bueno, el bien para el hombre, es estar sano, y la enfermedad se presenta como una amenaza y un ataque contra el estado de equilibrio y bienestar que representa la salud. Por otra parte, la enfermedad está relacionada con el pecado. No tanto porque la enfermedad sea necesariamente consecuencia y castigo de los pecados del individuo, aunque en algunos casos pueda serlo. Recordaréis que en tiempos de Jesús, por ejemplo, una enfermedad como la lepra
era considerada como un castigo de Dios hacia aquella persona por algún pecado que había cometido, y por eso se veía con aquella enfermedad tan terrible que le marginaba de la vida social. O, por ejemplo, aquella pregunta ante el ciego de nacimiento, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Claro, sería terrible cargar un hijo con las culpas de sus padres, pero esta mentalidad estaba. Pero aún todavía, cuando le preguntan quién pecó, él o sus padres, claro, si era ciego de nacimiento, ¿qué pecado había cometido antes de nacer, no? Para que Dios lo castigara. Pero es que había una idea teológica en tiempos de Jesús, en algunas escuelas, para explicar eso, que en previsión de los pecados que una persona podía cometer en vida, Dios ya lo castigaba desde antes, desde el momento de nacer. O sea que ya llevaba el castigo de sus culpas que cometería en el futuro. Una idea todavía más terrible aún. Vemos que no tiene por qué ser así, aunque en algunos casos sí que pueda serlo. Sino más bien porque enfermedad y pecado nos muestran un desorden, una debilidad y una alteración del equilibrio querido por Dios. Cada uno por su lado, y a veces también en relación. Desde situaciones diferentes y complementarias, el pecado y la enfermedad ponen de manifiesto la debilidad del hombre. Y de hecho vemos también el pecado como una enfermedad espiritual. Hay ocasiones en que la enfermedad sí sobreviene a causa del pecado. Una vida desordenada, llena de excesos y adicciones, puede llevarnos a caer enfermos y a experimentar el dolor. Por ejemplo, si una persona bebe demasiado, puede caer en el alcoholismo, eso le puede llevar a una cirrosis y otro tipo de enfermedades. Hay determinadas acciones que pueden desembocar, qué sé yo, en un cáncer o en cualquier otra disfunción orgánica. Pero también incluso puede ser consecuencia del pecado ajeno que recae sobre personas inocentes. Hace años, pongo este ejemplo, en un hospital de París se descubrió el caso de una sangre infectada con virus de la hepatitis, no sé si la B o la C, pero una hepatitis grave, que fue utilizada en transfusiones. Era sangre con la que se había comerciado. Con aquella sangre se había hecho mucho negocio y hubo una gran especulación. No ahondaremos ahora en detalles sobre aquello que sucedió, quizá me parece hace unos 24 o 25 años, pero recuerdo que la noticia conmovió mucho a la opinión pública, no solo en Francia, sino en todo el mundo. Ahora sí que diremos que el pecado de gente sin conciencia ni solidaridad hizo que los pacientes que recibieron aquella sangre, en vez de recibir una sustancia que podía proporcionarles la salud, enfermaran y pagaran muchos de ellos con su vida la maldad y la especulación de la que ellos no eran responsables. En esta circunstancia parece más atroz el misterio del mal y al mismo tiempo la participación de unos inocentes en la pasión de Cristo, quien siendo él también inocente, cargó con nuestras culpas y murió por nosotros para darnos vida. Al mismo tiempo que hablamos de vivir con humildad el hecho de la enfermedad y del malestar y del dolor, contemplar también la compasión de Jesús hacia los enfermos. Dice el profeta Isaías en uno de sus famosos cánticos del siervo de Yahvé: pero él fue ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos
y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Esta es la consecuencia de la misión de Cristo, tal como la anunció el mismo profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues Él me ha ungido, me ha enviado para predicar la buena nueva a los abatidos y sanar a los de quebrantado corazón, para anunciar la libertad a los cautivos y la liberación a los encarcelados. Unas palabras que Jesús se aplicó a su vida y a su ministerio, tal como lo refiere Lucas 4:18, cuando fue a la sinagoga de Nazaret y leyó este texto. Jesús manifestó una gran compasión, una gran misericordia hacia los enfermos. Él se acercó a ellos y también dejó que se le acercaran y le tocaran. Fue libre de prejuicios respecto a los preceptos de pureza ritual, que mandaban que no podías acercarte a un enfermo so pena de quedar impuro. Él todo esto lo puso a un lado. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha manifestado la compasión de Cristo a quienes padecen enfermedades. La fundación de hospitales y de órdenes y congregaciones religiosas para el cuidado de los enfermos así lo pone de manifiesto. Un lugar también de todos conocido, en que se ve pues esta misericordia, esta compasión y este amor hacia los enfermos, es el santuario de Lourdes. Y no solo por la posibilidad de que allí Dios, pues por intercesión de la bienaventurada Virgen María, pueda obrar milagros, que de vez en cuando suceden, sino también por ver cómo allí son tratados los enfermos. En un mundo en donde muchos países debaten legislaciones sobre la eutanasia o incluso aprueban leyes sobre la eutanasia, Lourdes nos está diciendo que el enfermo merece vivir, merece ser bien tratado, merece que se le acompañe, merece que se le ame, en definitiva. Y es un mensaje que ha de estar muy, muy presente en la Iglesia. Esta ha de ser nuestra actitud, la de la misericordia que nace del agradecimiento a Cristo por la obra de su salvación y de la humildad de quienes se saben débiles y confortan a quienes son débiles también, febles, una palabra que indica en español la debilidad extrema, una palabra que el castellano ha tomado del catalán, feble, febledad, para indicar esta, digamos, debilidad extrema. Por tanto, esta compasión y esta misericordia que Cristo tuvo, Él como cabeza de la Iglesia, también nosotros que somos miembros de su cuerpo la debemos ejercer. Fijaos bien que el evangelista Lucas es quizás quien más exprese esta misericordia de Cristo hacia los enfermos, los atribulados, los pobres, los débiles, y porque quedó muy impresionado por la compasión de Cristo, por ver en el cristianismo algo que no veía en el paganismo. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que no es judío. Es el único escritor del Nuevo Testamento que es griego, que es de origen pagano. Y
En el paganismo, la religión pagana muestra unos dioses crueles, inmisericordias, que se dedican para divertirse a fastidiar a la humanidad, a reírse a costa de los hombres, que de vez en cuando, tienen algún buen momento y les da por hacer alguna buena obra compasiva y conceder algún favor, pero que por regla general están castigando y fastidiando a los hombres, y pobre de ti que te atrevas a desafiar su autoridad y su poder, porque serás todavía más castigado. Entonces, cuando él descubrió en el cristianismo y en Cristo a un Dios que se acerca a los pobres, que es compasivo, que es capaz de morir dando su vida por la humanidad, eso le impresionó mucho. Y es quizá de los 4 evangelistas el que más destaca el hecho de la compasión de Cristo. No es que los otros no la muestren, ¿no? Pero Lucas de una manera especial. Y entre otras cosas también porque era pagano y también porque era médico. Y por eso también es el que más relata milagros de curación, porque eso entraba dentro, por decirlo así, de su ramo. Esto nos lleva a un cuarto punto, que es la humildad y confianza para ver cómo Dios actúa en nuestra vida. Vamos a hacer ahora un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginarnos por un momento cómo sería el mundo en que vivimos si de golpe desaparecieran todas las prótesis, muletas, gafas, audífonos, marcapasos, dentaduras postizas o cualquier otra clase de instrumento o ingenio que nos facilite hoy día poder vivir con normalidad y autonomía. Siguiendo con esta tarea de imaginación, visualicemos la desaparición de hospitales, clínicas y sanatorios en los que nuestra salud se pudiera ver restablecida. O pensemos qué sucedería si no quedaran médicos, enfermeras o enfermeros o cualquier otra persona dedicada al trabajo de atención sanitaria. Todas estas circunstancias nos revelarían una cara muy dura y trágica de la realidad humana, pero pensemos que durante muchos siglos la humanidad vivió así, sin todo eso, y que la condición del enfermo en tiempos de Jesucristo era realmente muy dura, y que además, según qué tipos de enfermedad hacía que el enfermo quedara incluso marginado socialmente y fuera una especie de muerto en vida. En los últimos años la ciencia ha avanzado notablemente, ha vencido, y confiamos en que seguirá venciendo, muchas enfermedades. Ha paliado los síntomas de muchas otras a las que, si bien no ha logrado todavía curar del todo, sí ha conseguido cronificar y ha otorgado una mayor calidad de vida a los seres humanos. La enfermedad nos muestra la realidad tal como es y nos hace ver que el estado de salud es relativo, ya que no existe un grado absoluto de bienestar. Seguro que quienes estamos aquí, la mayoría, nos consideramos personas sanas, pero si nos paramos a pensar, veremos que hemos descontado pequeñas enfermedades crónicas, defectos visuales. Sin esto no hubiera podido venir hoy aquí porque no hubiera podido conducir. Y hace muchos años que llevo gafas, y la miopía unas veces se ha definido como defecto visual, pero otras veces se ha definido como enfermedad. De hecho, si me quito las gafas, pues mi agudeza visual queda en desequilibrio. Por lo tanto, se puede considerar también una enfermedad que es curada o corregida con unos lentes.
Por eso nos damos cuenta que incluso en nosotros mismos la línea divisoria entre salud y enfermedad no es tan nítida, no queda tan clara, porque todos tenemos nuestros achaques que además se originan y se acentúan con la edad. Por eso, si nos paramos a pensar, de una manera u otra, todos nos tendríamos que considerar enfermos. La palabra enfermedad significa aquel que no está firme. Infirmus es el que no está firme. Ahora bien, sean cuales sean las circunstancias por las que nos movemos, Dios no deja de actuar en nuestras vidas. Conocemos también muchos aspectos de salud que hemos de valorar y compartir con los demás. Y llegamos a un quinto punto que también expresa esta providencia y también esta humildad en la vivencia de la enfermedad, y es ver la curación a través de la medicina como disposición de la providencia divina. Y me referiré a dos textos bíblicos. Uno es la famosa curación de Naamán. Aunque probablemente el profeta Eliseo no era médico, pero al menos por la autoridad religiosa que tenía podía de alguna manera certificar la enfermedad. Tampoco era sacerdote de ningún santuario, pero tenía un cierto predicamento, y entonces también en la antigüedad la gente recurría a las personas santas para que intercedieran a Dios por ellas para obtener la curación. Y así actuó de alguna manera como tal en la curación del sirio Naamán. Actuó como actuaría un médico al prescribirle los 7 baños en el Jordán para quedar limpio de la lepra. Vemos aquí la acción divina del milagro y al mismo tiempo la acción humana del conocimiento. Quizás no podamos llamar a esto, en sentido estricto, ejercicio de la medicina, pero sí que hay una actividad análoga por el hecho de que hay una prescripción. Ve y báñate 7 veces en el Jordán. Podemos tomar este texto de curación para ver la importancia de la humildad y la aceptación del saber y el sentido común de otras personas, especialmente los médicos, en el proceso de la curación de una persona. Lo podemos leer todo entero. Dice: había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. Entonces ya era una enfermedad que a la que avanzara ya lo marginaría socialmente. Y aún era mucho que aún su rey no quisiera desprenderse de él. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y puesta al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha, y el rey de Siria le respondió: está bien, ve que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue, tomó 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa, y llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás que envió a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: ¿acaso yo soy Dios que da la vida y la quita, para que éste me mande un hombre a que yo lo cure de su lepra? Mirad bien y veréis que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir:
¿Por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a decirle: ve, lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme, que de pie invocaría al Señor su Dios y luego movería su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Si era algo así, ¿para qué he tenido que hacer este viaje si yo también allí tenía aguas abundantes donde bañarme? Y muy enojado se fue de allí. Vemos una actitud altiva. Yo, que soy ministro del rey de Siria, que este hombre, el rey de Israel, tendría que tenernos más consideración y más temor porque lo podríamos aplastar. Y mira, hasta él y su profeta, mira cómo me tratan. Ya casi, si hubiera vuelto así enfadado, ya lo que hubiera sucedido más próximo hubiera sido la declaración de guerra otra vez contra Israel. Sin embargo, vemos una actitud sabia y humilde por parte de sus criados que le dicen. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Pues con mayor razón, si solo ha dicho que te laves y quedarás limpio. Si te manda algo tan sencillo, ¿por qué no lo vas a hacer? Estabas dispuesto a hacer lo que fuera con tal de curarte. Lo importante es que hagas lo que te dice, no lo que tú pienses en estos momentos. Acepta el criterio del profeta. Él sabrá más y sabe por qué te lo ha dicho. Naamán se fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un muchacho y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios sino solo el de Israel. Y vemos que de una curación física pasa también a una curación espiritual al reconocer la grandeza y la veracidad de Dios, que el Señor es el único Dios. La enfermedad sobrellevada con entereza, con humildad, puede ayudarnos también a descubrir y a ver la presencia de Dios en nuestra vida y en ese sentido también sanarnos física y espiritualmente. Aunque Dios puede obrar milagros, y eso pues no lo negamos, y la Iglesia lo reconoce, aunque también es cauta. Antes hemos hablado de Lourdes. Si no tengo mal entendido por las estadísticas, pues el Consejo Médico de Lourdes, que está formado por doctores tanto creyentes como no creyentes, en unos 160 años desde las apariciones de Lourdes, ha reconocido que de todos los miles y miles de casos que ha habido, solo unos 680 son casos de curación sin explicación científica. Pero aún todavía más, de esos 680 y tantos casos, la Iglesia reconoce como verdaderos milagros, en el sentido de la palabra, a lo mejor pues unos 660 y algo, más o menos, ¿no? O sea, no llega ni a una 10ª parte de lo que los médicos dicen que son casos sin explicación científica. O sea, la Iglesia no ha ido corriendo a ver milagros en todas partes. Eso ha sido siempre muy cauta para no fomentar la credulidad. Ahora, la palabra milagro significa algo que causa admiración y entonces
toda la vida en sí, toda nuestra vida que está en manos de Dios, en sí es un gran milagro, es una gran causa de admiración. Por eso digo que aunque Dios pueda obrar milagros, y de hecho alguna vez los haga, ordinariamente cura y da la salud a través de la clase médica, a través de los médicos, a través de la ciencia médica. Bien, pues también debemos dar gracias a Dios por haber dado a los hombres conocimiento y sabiduría, de tal manera que los médicos se conviertan en instrumentos por los que el Señor devuelve la salud a quienes la han perdido y necesitan restablecerla. Ahora leeré un fragmento del libro del Eclesiástico, el capítulo 38. No es muy conocido, pero es muy interesante. Se lo dedico también al doctor Masegú, que está aquí entre nosotros. Él es delegado de la Pastoral de la Salud. Y este texto puede servir también para entender lo que es el diálogo entre la fe y la ciencia. Y dice así: respeta al médico por sus servicios, pues también a él lo instituyó Dios. El médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a sus conocimientos, el médico goza de prestigio y puede presentarse ante los nobles. Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales y el hombre inteligente no debe despreciarlas. Dios endulzó el agua con un tronco para mostrar a todos su poder. Él dio la inteligencia a los hombres para que le alaben por sus obras poderosas. Con esas sustancias el médico calma los dolores y el boticario prepara sus remedios. Así no desaparecen los seres creados por Dios, ni falta a los hombres la salud. Hijo mío, cuando estés enfermo, no seas impaciente. Pídele a Dios y Él te dará la salud. Huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos. Pero llama también al médico. No lo rechaces, pues también a él lo necesitas. Hay momentos en que el éxito depende de él, y él también se encomienda a Dios para poder acertar en el diagnóstico y aplicar los remedios eficaces. Así que un hombre peca contra su Creador cuando se niega a que el médico lo trate. Por tanto, aquella actitud a veces tan endurecida, yo por qué necesito al médico, por qué tengo que ir al médico. Yo conozco personas que cuando eran jóvenes, pues yo por qué tengo que ir al médico si yo me encuentro bien. A la que se han hecho mayores y se ven ancianas y tal, no saldrían del ambulatorio, siempre están visitando al médico porque ven que en ello les va la vida. Bien, al mismo tiempo que este texto pondera la sabiduría del médico como instrumento de la providencia divina, el texto bíblico resalta las actitudes necesarias del enfermo, la paciencia. Por eso hablamos de pacientes, ¿no? Claro, una persona enferma para el médico es un paciente. ¿Por qué? Porque ha de vivir la enfermedad con paciencia, porque está sufriendo una enfermedad. La palabra paciencia viene del verbo latino patere, sufrir, padecer, patir en catalán. Aquel que sufre. Y la otra actitud es la humildad. Reconocer su situación, saberla sobrellevar para superarla, estar dispuestos también a ponernos en manos de un hermano que sabe más que nosotros, como expresión de confianza en Dios. Es una manifestación de humildad y de reconocimiento de nuestras limitaciones. Pues también
el seguir el consejo de los médicos es una buena actitud. Y con esto pues pongo fin a esta conferencia. No sé si ha cubierto o no vuestras expectativas, si era lo que esperabais, si se ha ajustado o no a lo que se me pedía, pero bueno, he querido pues dar estas pinceladas, basarme también mucho en la experiencia humana, también tal como se refleja en la Sagrada Escritura. Pues muchas gracias a todos.